Buenos días para todos, mi nombre es Claudia Patricia Medina, soy del CAU de Neiva y pertenezco a la licenciatura de Educación Religiosa y Filosofía. Hola, buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy del CAU de Cúcuta y estoy estudiando licenciatura en lengua extranjera inglés. Buen día, mi nombre es Sarit Becerra, soy del CAU de Bogotá y pertenezco a la licenciatura en literatura y lengua castellana. Buenos días, mi nombre es Daniela Rifaldo, pertenezco al CAU Bogotá en la licenciatura de Educación Infantil. Buen día, mi nombre es Valentina Cárdenas Pachón, soy del CAU Bucaramanga y pertenezco a la licenciatura en inglés. Buen día para todos. El equipo naranja en esta oportunidad va a realizar un recorrido por diferentes técnicas de recolección de información en las rutas investigativas, cuantitativas y cualitativas, teniendo en cuenta las estrategias realizadas a lo largo del semestre académico. Esperamos que sea de su agrado y comprensión absoluta. En este orden de ideas doy paso a Claudia, quien comenzará con dicho itinerario. Muchas gracias, Daniela. En el enfoque cualitativo, pues una de las técnicas de recolección de datos precisamente es la entrevista, ¿no? La cual es de gran utilidad para este tipo de investigación. Sabemos que la entrevista pues se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que sería el entrevistador, y otra, que sería el entrevistado. O también pueden ser entrevistados, ¿no? Puede ser otra persona o varias a las que se le aplique como tal la entrevista. Encontramos que también hay una clasificación y la tenemos en 3 tipos. Entonces tenemos la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada o abierta. La estructurada, como su nombre lo dice, tiene una estructura ya específica. Las preguntas se preparan de antemano, en donde se va a especificar la temática y el orden en que se va a realizar, ¿no? También tiene como ventaja pues precisamente la sistematización, lo cual va a facilitar el análisis de los datos y lo que hace que esta herramienta sea confiable. El siguiente tipo, que es la semiestructurada, es un poco más flexible, ¿no? Debido a que el entrevistador tiene la libertad de adicionar preguntas con el fin de concretar conceptos o información. Y la no estructurada, que se fundamenta en una guía general del tema. El entrevistador tiene la libertad de manejar la temática según le convenga. Tenemos lo que corresponde a las partes de la entrevista cualitativa. La primera, que hace referencia a la planeación. Sabemos que la entrevista se debe como tal planear con anticipación, no se puede improvisar. Debe haber una apertura, un inicio. Luego está el desarrollo de la entrevista y finalmente está el cierre como tal de la entrevista. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Entonces está precisamente el amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables, como pueden ser los significados, los motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, valoraciones, emociones. Además, no se somete a limitaciones espaciotemporales, debido a que es posible preguntar por hechos pasados y también por situaciones planeadas para el futuro. Además, está la posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo determinado o centrarla en un tema específico. Y pues está la observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto informaciones propias como observaciones realizadas referentes a un suceso o a otra persona. Aquí tenemos un ejemplo de entrevista. El tema central corresponde al educador católico y el pluralismo religioso. Están los datos que se necesitan para asimismo entablar como tal ya la conversación con la persona. Y están las preguntas correspondientes a la entrevista estructurada, ¿no? Se debe llevar como tal en ese orden, pues para asimismo dar un poco de agilidad, ¿sí? Y pues son preguntas que van en torno o van propiamente al tema específico. Bien, entonces esto es lo que corresponde a la entrevista. Ahora pues damos paso a Gabriela con la siguiente técnica de recolección de datos. Gracias, compañera Claudia. Yo les voy a hablar de los grupos de enfoque. Bueno,
Esta herramienta es considerada como una especie de entrevista grupal entre 3 a 10 personas en la cual pueden conversar en un ambiente relajado. El objetivo del investigador es generar una interacción entre los participantes para así analizar cómo forman un esquema o perspectiva de un problema. Pero entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta con esta herramienta? Bueno, primero que la unidad de análisis es el grupo, o sea, nos interesa lo que ellos expresan y construyen juntos. Por lo tanto, el centro de atención es la narrativa colectiva. Segundo, que el moderador de las sesiones debe estar capacitado para manejar las emociones, obtener significado de los participantes en su propio lenguaje y ser capaz de guiar una conversación con alto nivel de profundidad. Pero entonces, para que nos quede más claro cómo realizamos una sesión de grupo, aprendamos mediante un ejemplo. Antes de empezar, debemos tener en cuenta el propósito de nuestra investigación. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a utilizar que será conocer las dificultades que han tenido y el nivel de aprendizaje que han obtenido los estudiantes del Colegio Público Mercedes Ábrego de estrato 1 y 2. Eso es nuestro propósito. Luego de esto, primero hay que determinar el número de grupos y de sesiones que se van a realizar. Segundo, hay que definir el perfil de las personas que participarán en esta sesión. Y pues ya con este perfil claro, el tercer paso es el buscar e invitar a las personas a la sesión. Se acostumbra normalmente a pagarles u ofrecerles un obsequio por participar. Bueno, ahora que tenemos las personas, vamos a organizar la sesión en un lugar confortable, silencioso y aislado, en donde el investigador puede desarrollar la agenda planeada y la lista de temas a tratar, el cual puede ser realizada de manera estructurada, semiestructurada o abierta. Esta funciona de la misma manera que nuestra compañera Claudia nos explicó con las entrevistas. Ya como quinto paso será llevar a cabo la sesión en donde el moderador podrá utilizar cualquier material estimulador que vea conveniente. También es fundamental que el investigador observe, grabe y tome notas durante toda la sesión. Y como sexto y último paso será elaborar el reporte de la sesión, en el cual el moderador deberá llenar una bitácora o diario para hacer anotaciones, reflexiones, puntos de vista, conclusiones preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes de cada sesión. Veamos entonces cómo quedó nuestro grupo de enfoque según nuestro ejemplo y los pasos anteriores. Aquí lo pueden observar. Con la guía de los temas la hemos realizado de manera semiestructurada. Y hablando ya de los materiales que se pueden utilizar, en este caso el moderador solo estará hablando con los estudiantes, no utilizará ningún recurso. Y pues ya, después de hacer todo esto, la información ya está lista entonces para ser analizada. Ahora mis compañeras Daniela y Daneji le explicarán a ustedes los cuestionarios. Los cuestionarios son una herramienta que se utiliza por el investigador para realizar recolección de datos por medio de una serie de preguntas que deben estar ligadas al problema que se va a investigar. Los cuestionarios pueden tener dos tipos de preguntas. Las preguntas de tipo cerrada, que son las que están delimitadas a la información que posee el investigador y la cual le da unas opciones de respuestas únicas al encuestado, en las cuales éste debe contestar según la información que se le esté solicitando. Tenemos algunos ejemplos, como es las respuestas únicas, múltiples respuestas o las que se les da según un orden de jerarquización, donde se le da más importancia o menos importancia dependiendo de la respuesta de la persona a la cual se le está encuestando. Las preguntas abiertas se usan sobre todo cuando la información que se posee al momento de realizarlas no es suficientemente clara o no se posee suficiente información para realizar estas preguntas y la respuesta pues queda al criterio del entrevistado. Es decir, que tiene una posibilidad infinita de respuesta. Mi compañera Daniela Rifaldo va a ahondar un poco más en el tema y nos va a explicar un poco más de su uso.
Como mi compañera Charis lo nombraba anteriormente, los cuestionarios se definen como el conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. A raíz de ello se realizará una corta explicación de las características más relevantes que debe tener un cuestionario. Primero, ¿cómo está formado un cuestionario? Este se conforma por una portada, la introducción, las instrucciones insertas a lo largo del contenido y un agradecimiento final. Segundo, ¿qué características debe tener una pregunta de un cuestionario? Las preguntas tienen que ser claras y precisas, siempre comprensibles para los encuestados. Es aconsejable que las preguntas sean breves. Deben formularse con un vocabulario simple y directo. No pueden incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes. Las preguntas deben referirse preferiblemente a un aspecto o una relación lógica. Y por último, las preguntas no habrán de incluir respuestas. Tercero, ¿de qué tamaño debe ser un cuestionario? No existe una regla al respecto, pero si el cuestionario es muy corto, se pierde información, y si resulta largo, llega a ser algo tedioso para los encuestados. Ahora mi compañera Valentina les va a hablar acerca de las pruebas estandarizadas e inventarios. Muy amable, Daniela. Las pruebas estandarizadas e inventarios consisten en medir variables específicas, tales como aptitudes y habilidades, personalidad, intereses vocacionales, desempeño o satisfacción laboral, calidad de vida, lealtad a una marca de algún producto, entre otras. A su vez, existen pruebas que evalúan proyecciones de los participantes y determinan su estado en una o diversas variables con elementos cuantitativos y cualitativos. Tal es el caso de las pruebas proyectivas, como el test de Rorschach, que presenta a los sujetos manchas de tinta en tarjetas o láminas blancas numeradas y estos relatan sus asociaciones e interpretaciones en relación a las manchas. Otro es el test de percepción temática, que con un esquema similar al de Rorschach presenta a los sujetos cuadros que evocan narraciones o cuentos y las personas deben elaborar una interpretación. Un ejemplo de prueba estandarizada es la evaluación de desempeño, la cual mide la satisfacción de un sujeto con el rendimiento de algo o algo. En esta presentación se particulariza con una evaluación de desempeño docente. Este tipo de prueba consta de valoraciones que van del 1 al 5. Cada una con su respectiva estimación, siendo 1 altamente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho. De esta manera se va a evaluar cada una de las dimensiones o competencias del maestro, en el que el cuestionado debe responder qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra con la labor docente. Por ejemplo, con respecto al dominio de la asignatura, se menciona qué tan satisfecho está el estudiante respecto a si el docente domina los principios, fundamentos y conceptos de la disciplina que imparte en el curso. Otra dimensión a evaluar son los ambientes de aprendizaje, analizando si el docente crea ambientes, espacios y climas donde los estudiantes aprenden con eficacia y gusto. Del mismo modo se mide el desempeño docente con otras dimensiones, como planificación del curso, las estrategias, métodos y técnicas, la motivación, la evaluación, la comunicación, la gestión del curso, las tecnologías de la información y de la comunicación, y por último, la satisfacción general. En consecuencia, se diseña un resultado de análisis de satisfacción con base a los anteriores ítems, en el cual se expresa en un gráfico de barras el promedio de las respuestas obtenidas en cada dimensión, en donde el eje vertical son las valoraciones y el eje horizontal las dimensiones, y se observa la ponderación que según este ejemplo obtuvo el docente en cada dimensión. Por último, se debe tener en cuenta que unas pruebas estandarizadas requieren de un entrenamiento considerable y un conocimiento profundo de las variables por parte del investigador, que habrá de aplicarlas e interpretarlas, pues la manera de aplicar, codificar, calificar e interpretar las pruebas estandarizadas es tan variada como los tipos existentes. Gracias a todos por ver nuestro video, esperamos que les haya quedado muy claro estas 4 herramientas de recolección de datos junto con sus ejemplos. Hasta luego.